Hola chicos, buen día nuevamente. Espero que estén bien y vamos a continuar con las unidades que nos competen de la asignatura, ¿vale? Que es la unidad 3 y la unidad 4. La unidad 3 vamos a ver instrumentos psicométricos. Ujú. Y la unidad 4 que es la evaluación de la personalidad. Comenzamos. Bien, vamos a ver como primer punto, lo que es un test, una escala y un cuestionario, ¿vale? ¿Qué es un test psicológico, chicos? Se refiere a toda aquella prueba, método o instrumento utilizado con el propósito de medir una o más de las características que forman parte de la psique del individuo, ¿vale? Ya algunas ya las nombramos en la clase anterior. Cognición, personalidad, aptitudes, factor G, que es inteligencia general, ¿vale? Entonces, a eso se dedica, ¿vale? Tiene ese propósito. Ahora bien, los test psicológicos se basan en una conducta observable, y en la expresión de una subjetividad del analizado, es decir, de la persona que le estamos aplicando el test de cara a interferir las características y la salud mental del individuo. Entonces, ¿qué es un test psicológico? Es una prueba o instrumento que tiene como propósito evaluar las diferentes características de la psique humana, ¿vale? ¿Qué es psique? Mente. Ahora bien, los test psicológicos intentan de la manera posible que la información que se obtiene a través de su realización sea viable y válida, ¿vale? Intentando que refleje lo que se pretende medir. Es importante que no olvidemos que las características psicológicas son constructos observables directamente, ¿vale? Entonces, ¿por qué mi test psicológico debe de ser un instrumento viable y confiable? Porque hay pruebas que son estandarizadas, ¿vale? Y se califican con una numeración. Las puntuaciones obtenidas de el instrumento que aplicamos tienen que transformarse de cara a que tengan un significado, ¿vale? Siendo por lo general comparadas con la medida obtenida por nuestras representativas de la población. Ahora, los test psicológicos tienen dimensiones bastante específicas y fundamentales. La primera de ellas es el nivel de estructuración, ¿vale? Este se refiere a que tener un test muy estructurado, permitirá obtener respuestas cortas y concisas, dirigiendo la evaluación a los aspectos considerados más relevantes o los aspectos que querramos medir, ¿vale? Nivel de voluntariedad, ¿sale? ¿A qué nos referimos con voluntariedad, chicos? Nos referimos al grado en que el sujeto tiene control res- respecto a la respuesta emitida. Es decir, que el individuo es consciente de de la respuesta que está emitiendo. Ahora bien, aquí les puse un estudio que a algunos si no lo conocen, no pasa nada, que es, algunos lo conocemos, que es el electroencefalograma. ¿Qué tiene que ver esto con el nivel de voluntariedad? Bueno, el nivel de voluntariedad nos menciona, que el sujeto está consciente de su respuesta que emite. ¿Qué pasa con el electro? El estudio de electroencefalograma, el individuo no es consciente de las
respuestas que está emitiendo, en este caso, su cerebro, ¿vale? El paciente está en un tiempo en estado de sueño, ajá, y no está consciente de las respuestas que está emitiendo el cerebro. Entonces, ahí hay un ejemplo de cuando, por ejemplo, un test psicológico, ajá, que la respuesta nos lo va dando el propio individuo, mientras que el electroencefalograma no es consciente de las respuestas que está emitiendo su cerebro, ¿vale? El siguiente nivel es el de enmascaramiento. Ajá. Se entiende como enmascaramiento el grado en el que el sujeto conoce la finalidad del test o prueba que se le está aplicando, así como las connotaciones de sus respuestas. Continuamos con el nivel de objetividad, que hace referencia al grado, ajá, en que las respuestas son derivadas de la subjetividad del paciente o si se trata de datos empíricos y visibles. También la siguiente dimensión que tenemos dentro de los test psicológicos, ajá, es según el número de evaluados. Es decir, que cuando pensamos que una evaluación psicológica generalmente imaginamos que es una situación en que una persona está siendo analizada por un profesional, generalmente ya sea en el área clínica o en el área de recursos humanos, ¿vale? Sin embargo, se puede aplicar en otros contextos. A menudo resulta posible hacer una evaluación conjunta de un grupo de personas o incluso realizar una evaluación de un grupo de diferentes individuos, ¿vale? Entonces, no nada más un test psicológico funciona en el área clínica o funciona en el área de recursos humanos o en la psicología organizacional, ¿vale? Eh, Tiene una gama de contextos en los cuales puede evaluar un grupo de personas o un grupo en su totalidad, ¿vale? Sale. ¿Cuáles son los tipos de test psicológicos? Los test individuales, ¿sale? Tenemos los primeros test, que se trata de aquellos que son los que se evalúan las características o el rendimiento de un único sujeto, ¿sale? Suelen tratarse de test que requieren un cierto nivel de especialización para realizarse y que proporcionen mucha información, ajá, respecto al mismo individuo. Ujú. Están los test colectivos o grupales. Los test colectivos son aquellos que se realizan en un grupo. Ujú. Suelen requerir el menor nivel de entrenamiento para su aplicación que los individuales. Entonces, sí o sí, el test individual requiere una aplicación totalmente diferente, ajá, y estos arrojan información relevante del sujeto. ¿Cuáles son los test individuales? El HTP, que es casa, persona y árbol, Macover, Raven, este, el inventario de Minnesota, eh, persona bajo la lluvia, el test de 16 factores de personalidad, etcétera, ¿vale? Sale. Se derivan también en dos grupos, ¿vale? Que es de contenido. De contenido tenemos los test de inteligencia, test de aptitudes y test de personalidad, ¿vale? El test de inteligencia. Con su utilización se pretende descubrir el potencial, ujú,
y la capacidad que tiene el individuo, así como la utilización de diversas estrategias, junto con la capacidad de almacenar y utilizar los propios recursos mentales, ajá, que es evaluado con dicho test. Por ejemplo, está escalas de Wechsler, test de Stanford-Binet, ajá. Entonces, en eso se encarga el test de inteligencia, para medir habilidades y el nivel de la potencialidad del sujeto. Ahora bien, los test de aptitudes. Este tipo, ajá, refleja la capacidad en aspectos concretos de la realidad y permiten predecir la efectividad y el rendimiento del candidato o del sujeto. Ajá. Como tenemos como ejemplo la prueba de aptitud diferencial de Bennett, Shashor, Shashor y Westman y la prueba de Cleaver, ¿vale? Ahora bien, los test de personalidad que ya incluso hemos nombrado algunos hace un momento, que es medir dichos patrones de comportamiento, ajá, creencias, actitudes, en el área emocional y pensamiento, ajá, y nos permite hacernos una idea de la manera de ser, ajá, de el sujeto evaluado. Entre ellos están los test de HTP, el de Macover, Raven o Minnesota, que ya fueron anteriormente nombrados. Están los test de psicopatología, ajá, que se encargan de diagnosticar dichos problemas y nos permite orientar al individuo respecto a diferentes medidas. Ujú. Y la manera de llevar a cabo el tratamiento con el fin de solucionar las dificultades que el sujeto padece. Por ejemplo, también está la prueba de Minnesota, el inventario de Minnesota, test de Rorschach, inventario de depresión de Beck, ajá. Ahora bien, aquí me voy a detener un poco, ¿vale? Porque quiero darles un ejemplo de cómo se aplica e interpreta la prueba de Rorschach, ¿vale? Sale. ¿En qué consiste la prueba de Rorschach? Se presenta al evaluado o al paciente, ajá, una serie de 10 láminas, ujú, estandarizadas, ¿vale? Una serie de 10 láminas estandarizadas, mismas que van a contener eh, unas manchas, ajá, y el sujeto va a nombrar lo que ve en esa mancha, lo que está viendo, si es una persona, si tiene forma de árbol, si tiene una forma de casa, etcétera, ¿vale? Y que nosotros como evaluadores o profesionistas debemos de indagar, ajá, de indagar con una serie de preguntas de ¿por qué se te hace como una persona? ¿Por qué se te hace parecido a un árbol? Entonces, estamos evaluando una conducta observable, ¿sale? Estamos con la finalidad de que el paciente nos dé las respuestas, nos brinde las respuestas con sus habilidades, perceptivas, ¿vale? Es decir, ¿qué es lo que está observando? ¿Vale? Esta prueba sirve para relaciones interpersonales, este, aspectos emocionales, juicio de realidad y pensamiento de crítica, ¿vale? Entonces, en eso consiste el test de Rorschach. Ahora bien, los test neurológicos, ajá. Este tipo de instrumentos se emplean con el fin de evaluar y determinar el estado mental y perceptivo de un individuo, aplicándose por lo general en sujetos que han padecido, por ejemplo, una lesión en una lesión cerebral, ¿vale?
como una afasia. Dentro de estos test neurológicos está el instrumento Mini-Mental y también tenemos el instrumento de Wechsler. Ahora bien, el test de desarrollo o envejecimiento, ¿vale? Este tercero se utiliza para valorar el grado en que un individuo se desarrolla a lo largo de su vida, ajá, observando la presencia de alteraciones y comprobando el, el grado de desarrollo en relación a la normatividad. Uno de los test que es aplicable puede ser test de equilibrio en una pierna, test epigenético, sale entre otros. Ahora bien, test de intereses o vocación profesional, ajá. No sé, espero que sí, recuerden que en la primera clase estábamos hablando de herramientas o pruebas, ajá, que podían evaluar características de creatividad, de de arte, eh, de talentos, etcétera. Bueno, entonces el test de intereses y o vocación profesional se basa en el análisis de las preferencias del sujeto, permitiendo que su orientación hacia determinadas metas u objetivos. Se aplica comúnmente, por ejemplo, en las escuelas, tanto en las secundarias o en las preparatorias, ¿sale? Que a dónde te quiere, incluso llegan a ir al colegio, a presentarse al colegio para brindar información a los estudiantes y les entregan les entregan folletos, ajá, para saber para dónde quieren orientarse, cuáles son sus metas, qué es lo que quieren estudiar después, ¿vale? Y qué profesión quieren estudiar, ¿vale? Ahora, existe el test en función del criterio de rendimiento. Ajá. Tenemos como primer punto el test de ejecución máxima. Ajá. Este pretende evaluar el máximo potencial de una persona en una característica o aspecto psicológico. Por ello, se tiene en cuenta que la eficiencia del individuo, siendo relevante el tiempo que tarda en acabar una tarea. Es decir, ¿cuánto tarda mi evaluado en hacer una prueba o en realizar una tarea? ¿Vale? Entonces, también esto nos permite, ajá, evaluar su máximo potencial, ¿vale? El siguiente es el test de ejecución típica. Este se caracteriza porque busca evaluar el rendimiento o características típicas del sujeto en determinadas funciones o tareas y que esto resulte habitual y cotidiano en el individuo, ¿vale? Es decir, pretende evaluar una característica típica, ajá, del sujeto, por ejemplo, en el área laboral, en su área de trabajo, ¿vale? Por consiguiente, tenemos el subgrupo de test de la clasificación de Pervin, ujú, que están los test psicométricos, que pues son aquellos que están empleados en la medición de ciertas características o habilidades concretas de la psique, como
Por ejemplo, los test de prueba de los test de inteligencia, ajá, o aptitudes. Y continuamos con los test objetivos, que son altamente estructurados y este tipo de test se basan en correlatos fisiológicos con el fin de medir un determinado elemento. En estos test objetivos se encuentra el instrumento de biofeedback, ¿vale? Ahora bien, seguimos con el término del cuestionario. ¿Qué es un cuestionario? Se trata de un instrumento, ajá, que recopila información ante la obtención de respuestas directamente del sujeto, ajá, a partir de la formación de una serie de preguntas de manera escrita. Ujú. Asimismo, el elemento básico del cuestionario son las preguntas o el ítem. Es así que la calidad de un cuestionario recae básicamente en la clase de preguntas formuladas y en su adecuada formulación, ¿vale? Sale. Tenemos distintos tipos de preguntas en el cuestionario. Ajá. Las primeras son cerradas o también conocidas como dicotómicas. Ajá. Que estas preguntas o respuestas, estas preguntas proporcionan dos respuestas o solo dos opciones. Sí, no, ¿vale? Puede ser un ejemplo. ¿Estás casado? Sí, no. ¿Sale? Es una pregunta cerrada, ¿vale? Sale. Las siguientes. Está las cerradas politómicas o las preguntas cerradas politómicas o categorizadas. Ajá. Que estas presentan como respuesta una serie de alternativas. Eh, Creo que todos hemos visto las preguntas de opción de A, B, C. ¿Sale? Que son alternativas en las cuales podemos elegir la respuesta correcta. ¿Vale? Y que el encuestado debe elegir una alternativa o varias. Por ejemplo, mm, ¿cómo evalúas tu rendimiento? Muy bien, regular, mal, muy mal. ¿Sale? Entonces, de esto se trata las preguntas categorizadas. Sale, seguimos con las preguntas numéricas, donde esta se solicita que la respuesta se exprese en forma de número. Por ejemplo, tenemos las preguntas que mm, son muy, son muy comunes, ajá, en el área de un cuestionario de matemáticas. Por ejemplo, está describiendo una situación o un problema y tiene incisos o alternativas como respuesta como número. 64, 70, 50, 25. ¿Sale? Entonces de esto se trata las preguntas numéricas. Y, por ejemplo, están las preguntas abiertas, que solo contienen la pregunta, una pregunta libre y deja que el sujeto brinde su respuesta con libertad, ¿vale? Por ejemplo, ¿qué hobbies tienes? Y ya el individuo se explaya en su respuesta. Mi hobby es escuchar música, la lectura, leer libros, ver películas, etcétera, etcétera. ¿Sale?
Ahora bien, ¿qué es ya vimos lo que es un test psicológico, ya vimos lo que es un cuestionario. Ahora, ¿qué es una escala, chicos? Se trata de un instrumento utilizado en el área de ciencias sociales para medir características diversas, ajá, de un fenómeno social en la forma más objetiva posible. La base de este procedimiento consiste en pedir al sujeto que señale, ajá, dentro de una serie graduada de ítems aquellos que acepta o prefiere, ¿sale? También tenemos diversos tipos de escalas. La primera son las escalas de ordenación, la escala valorativa sumatoria y la escala de intensidad. Ajá. La escala ordenación, ¿de qué se trata? También son conocidas como las escalas de escalas arbitrarias o estimación, ajá, donde refiere que cada individuo ordena, ajá, de manera, este, por orden, ajá, objetos o individuos en relación con una característica, ¿vale? Ahora bien, escala valorativa sumatoria. Es útil para obtener una jerarquía de objetos, personas, grupos, procesos, roles, ajá, ocupaciones, valores, etcétera, que en una cierta propiedad o variable. Y las escalas de intensidad, ajá, que que estructuran las opiniones bajo la forma de respuesta en abanico, según la evolución, ajá, o grado de un continuum de aptitud. Sale. Tenemos las escalas de distancia social y las escalas de Likert. Las escalas de distancia social tienen como objetivo establecer relaciones de distancia entre grupos. Y se trata de hacer preguntas indirectas sobre la distancia del sujeto a una minoría étnica, ajá, o cultural, o también puede ser de nacionalidad, etcétera. La siguiente es la escala de Likert, que en este tipo de escala se ofrece una afirmación al sujeto y se le pide que califique del 0 al 4 según su grado de acuerdo con la misma. Estas afirmaciones pueden reflejar actitudes positivas o actitudes negativas. Por ejemplo, en algunas universidades, se emplea evaluar al docente. Los estudiantes evalúan al docente, ¿sale? Entonces, una pregunta dentro de la escala de Likert puede ser, ¿cómo consideras que el docente brinda su clase? Muy mal, mala, muy buena o buena, ¿sale? Y estas afirmaciones pueden ser tanto positivas una afirmación negativa hacia el docente, ¿sale? Sale. Seguimos con el tema de desarrollo y estandarización de pruebas. Nos refiere que en la aplicación de una prueba se debe especificar el propósito, ¿sale? ¿Qué objetivo tiene mi prueba? ¿Para qué la hago? ¿Y cómo la voy a hacer? ¿Sale? Entonces, aquí les puse como un proceso, ajá, de los pasos a seguir para llevar un desarrollo, ajá, y una estandarización y una prueba. Como primer aspecto, ajá, ¿qué es lo que vamos a evaluar? Inteligencia, aptitud, personalidad. ¿Qué es lo que vamos a evaluar? ¿Vale? Siguiente, ¿qué características se tomarán en cuenta? Memoria, emoción, razonamiento,
etcétera. Tercero es la elección del formato, ajá, y esto dependerá del propósito y de la información que se desea obtener. Y podemos elegir una prueba verbal, ¿vale? Entonces, como primer paso debemos de saber qué es lo que vamos a evaluar, qué queremos medir, ¿vale? El desarrollo se debe asegurar de que la tarea esté alineada con los requerimientos que se piden, como por ejemplo la validez, que la prueba sea fiable y validada. Ajá. Y con el propósito de que la prueba y la tarea esté de manera completa y sea lo mayor comprensible para el participante o los participantes. Y como como quinto punto, ajá, como el punto número 5 es organizar el test, que esto incluye la selección de la forma de calificar, su determinación, ajá, y el tiempo asignado para el tiempo asignado para el desarrollo de la prueba, ¿vale? Entonces, todos estos parámetros son importantes al llevar a cabo una realización de una prueba psicométrica, ¿sale? Entonces, sí o sí debemos tener siempre en cuenta, perdón, lo que pretendemos medir, ¿vale? O evaluar. Sale. La estandarización, ¿por qué es esencial, chicos? Porque la evaluación psicológica asegura que los resultados, ajá, sean precisos, confiables y válidos. Al aplicar una prueba de manera estandarizada, se va a minimizar la influencia de varias variables irrelevantes y se asegura que los resultados de la prueba reflejen las características, ajá, o habilidades reales del sujeto. ¿Sale? Entonces, se pide que la estandarización sea un aspecto fundamental dentro de la prueba. Ahora bien, la estandarización de una prueba psicológica es importante, ajá, no solo para la obtención de resultados, sino también para asegurar la equidad, ajá, y la justicia en el proceso evaluativo, perdón. Entonces, la estandarización también nos va a proporcionar una equidad y una justicia a la evaluación que estamos realizando. Sale. Tenemos también varios tipos de escalas. Tenemos las escalas de inteligencia de Stanford y Binet, que ya la mencionamos muchísimas veces, que se encarga de medir memoria a corto plazo, áreas abstractas y verbales, numéricas y cuantitativas. ¿Sale? Se aplica a sujetos de 2 a 23 años. ¿Sale? Aquí quiero recalcar que hay pruebas que pueden ser aplicables para niños y adultos. Ajá. Entonces, seguimos con la escala de inteligencia de Wechsler, que también ya es una prueba que comentamos. Esta mide razonamiento perceptivo, comprensión verbal, velocidad del procesamiento y memoria, claves de fisuras, cancelación, búsqueda de animales y localización de reconocimiento. ¿Sale? Entonces, también se puede aplicar a niños, jóvenes, niños, adolescentes y adultos. ¿Sale? ¿Cómo se clasifica? Está el Wechsler PSI, que es la edad de aplicación de los 2 años, de los 6 meses hasta los 7 años, 7 meses. ¿Vale?
El WISC, ajá, que es la edad de aplicación desde los 6 años a los 11 meses hasta los 16 años, 11 meses. Y el WISE, que es la edad de aplicación desde los 16 años hasta los 89 años. ¿Vale? Ahora bien, está la escala de inteligencia de Kaufman, también conocida como la prueba KABC. Esta se centra principalmente en la forma de procesamiento, por lo que es un instrumento de gran utilidad para realizar pruebas de evaluación para niños, ajá, que tienen alguna dificultad en el aprendizaje o de comunicación. Por ejemplo, si son niños que tienen la condición de autismo, si son niños que tienen trastorno, menores que tienen el diagnóstico de trastorno de déficit de atención e hiperactividad, etcétera, ¿vale? Así como sus problemas o que muestre dificultad en la comunicación verbal. Esta prueba, esta escala se aplica desde los 5 meses hasta con niños de los 2 años y de 6 meses hasta los 12 años, ¿vale? Está el test de evaluación de inteligencia no verbal, ajá. Uno de ellos es el test de factor G, ajá, o de Cattell, ¿vale? Que permiten obtener puntuaciones en centil y a raíz de ello se calcula el CI, que es el CI, coeficiente intelectual, ajá, y también la edad mental. Aquí también hago un paréntesis. Con la edad mental, evalúa la edad biológica, ujú, junto con la edad mental. No es la misma, ¿sale? Entonces, aquí sí quiero hacer un paréntesis de hacer hincapié de que la edad mental no es la misma que la edad biológica, ¿vale? Ahora bien, el test de matrices progresivas desarrollado por Raven. Ujú. Los ítems de esta prueba son de dos tipos. Los de comportamiento, ajá, los de comportamiento gestáltico, en los que el sujeto debe completar un dibujo y que se encuentre de manera incompleto. Y los de deducción de relaciones o de razonamiento analógico, ajá, en los que se presentan al sujeto diversas alternativas y debe elegir la respuesta correcta, ¿vale? Ahora bien, eh, tenemos las pruebas de personalidad, ajá, seguimos con las pruebas de personalidad, que son enfoques y características, ¿sale? Tenemos los test de personalidad que, como ya lo comentamos hace un momento y en la clase pasada, se centran en identificar rasgos de personalidad específicas y estos suelen incluir preguntas de opción múltiple. Ajá. La evaluación de personalidad se utilizan en entrevistas estructuradas, ajá, y no estructuradas para obtener información directa sobre el comportamiento y la experiencia de cada individuo. Ajá. Entonces, seguimos con los modelos psicométricos. Estos modelos analizan la personalidad a través de diferentes dimensiones y rasgos, ajá, proporcionando un marco para la interpretación de resultados. Y las siguientes pruebas son de desarrollo, que se utilizan para evaluar el crecimiento y la evolución de la personalidad a lo largo del tiempo, ¿vale? Sale. Tenemos los test de personalidad, que es el MBTI Myers-Briggs.
Type Indicator. Ajá. Que este test se basa en la teoría de el autor, ajá, Carl Jung, ¿sale? Y clasifica a las personas en 16 tipos de personalidad. Está el test de personalidad, 16 factores de personalidad, ajá. Prueba de personalidad de Cattell, ajá. Esta prueba mide 16 rasgos, ajá, y es utilizada en diversas áreas, desde la selección de personal hasta el área de investigación, ¿vale? Siguen los test de los 5 grandes rasgos. Este modelo evalúa mm, diversas dimensiones de la personalidad, como por ejemplo apertura, responsabilidad, extroversión, amabilidad y neuroticismo, ¿vale? Y los inventarios de personalidad, que estos permiten al individuo autocalificarse en diversas áreas, ajá, ofreciendo un perfil detallado de su personalidad. Uno de ellos, el Minnesota, ¿vale? Seguimos con la unidad 4, la evaluación de la personalidad, ¿vale? Bien, chicos, ¿en qué consiste la personalidad? Es un término muy común, ¿sale? Entonces, tenemos eh, cada uno, ajá, cada uno de nosotros, puede ser un concepto también muy versátil por el hecho de que, por ejemplo, para mí personalidad puede ser algo, puede ser una característica, como para ustedes puede ser, puede ser un elemento, ¿sale? Entonces, tenemos diferentes definiciones de lo que es una personalidad, ¿vale? Entonces, su concepto va a ser muy versátil. ¿Por qué? Porque por lo que ya hemos comentado, ¿sale? Entonces, la personalidad engloba que una serie de características, ajá, comunes incluidas en sus diferentes definiciones, ¿sale? También recoge una serie de elementos relativamente estables y consistentes dentro del tiempo. Estos son llamados rasgos e incluye otros elementos como cogniciones, motivaciones y estados afectivos. Ahora bien, la personalidad abarca tanto la conducta, ajá, como la experiencia privada de la persona, es decir, sus pensamientos, deseos, necesidades o recuerdos. Ahora bien, ¿qué son los rasgos? La personalidad permite construir, ¿qué? Una identidad propia, ajá, y adaptarse al entorno, y esta caracteriza a las personas y las hace únicas. Esto incluye rasgos tanto positivos como negativos, ¿vale? De acuerdo con Jung, ajá, hay diversos tipos de personalidad, que es la reflexivo introvertido, ajá, que incluye personas centradas, ajá, en su mundo interior. Ese es por lo que conocemos o hemos visto que hay personas muy aisladas y que siempre están en su mundo, ajá, y mu- eh, son reflexivas y teóricas, ajá, más interesadas en la idea que en la idea individual o la idea dentro de su cabeza, ajá, que en la realidad externa. ¿Sale? Seguimos con la personalidad reflexivo extrovertido, ajá, que incluye personas orientadas al mundo exterior, ajá, y que se enfocan en hechos concretos y en cada una de las situaciones de su entorno.
La emocional introvertido incluyen personas centradas en un mundo emocional, ajá, introspectivas o reservadas, que prefieren relaciones cercanas y profundas. Sale, está el emocional extrovertido, que incluye personas empáticas, con habilidades sociales y afectuosas, ajá, que guían sus interacciones por sus emociones y disfrutan de cuidar y de brindar protección a los demás, ¿vale? Está el sensitivo introvertido, incluye individuos que se ocupan de sus experiencias sensoriales internas y que tienden a retirarse del mundo exterior, ajá, y crear un mundo subjetivo y personal. Por consiguiente, tenemos el sensitivo extrovertido, ajá, que incluye personas enfocadas en la experiencia sensorial del momento y que buscan estímulos constantes y nuevas experiencias o sensaciones en el entorno. Sale. Tenemos los métodos proyectivos versus los métodos objetivos. Son dos enfoques distintos en la evaluación psicológica, ajá, que estos difieren fundamentalmente en el tipo de estímulo utilizado, ajá, la naturaleza de las respuestas, la forma de interpretación y su nivel de estandarización. Ujú. Los métodos proyectivos se basan en diferentes aspectos, ¿sale? Estímulos, que utilizan estímulos ambiguos, ajá, poco estructurados o incompletos, como las manchas de tinta, ajá, el test de Rorschach o imágenes abstractas, a los que el individuo debe dar una interpretación. Entonces, ya lo hemos comentado, ya hemos visto, ya he explicado un poco de lo que se trata de la prueba de Rorschach. Entonces, es un ejemplo, ¿sale? Respuestas. Las respuestas son abiertas, verbales o gráficas, permitiendo que el evaluado proyecte aspectos de su mundo interno, sus emociones, conflictos y rasgos de personalidad inconscientes. La interpretación, ajá. El aspecto de la interpretación es subjetiva y depende en gran medida, de la formación, ajá, experiencia y marco evaluador y marco teórico, perdón, del evaluador, ajá. No hay criterios de puntuación específicos ni medidas objetivas claras, ¿vale? Ahora bien, el objetivo es explorar la personalidad en profundidad, ajá, centrándose en procesos internos y dinámicas inconscientes. Ahora bien, los métodos objetivos, que son estímulos, ajá, que emplean estímulos estructurados y estandarizados, generalmente en formatos de opción múltiple, ya sea verdadero o falso, o escalas de calificación del 0 al 10. ¿Sale? Las respuestas. Las respuestas son cerradas y tienen un conjunto predeterminado de opciones, lo que permite una recolección de datos sistémica. En este tipo de métodos podemos incluir el test de dominos, ¿vale? Que también es una prueba estandarizada y es una prueba de inteligencia, ¿vale? De inteligencia general. Sale la interpretación. La puntuación e interpretación son estandarizados y objetivos, con resultados cuantificables y que se comparan con normas establecidas. La subjetividad del evaluador es mínima, ¿vale? El objetivo es medir rasgos de personalidad específicos, habilidades cognitivas, aptitudes u otras dimensiones de manera fiable y válida.
La interpretación de resultados en pruebas de personalidad, ¿sale? Este debe ser realizado por un profesional de la psicología, ¿vale? Nosotros como psicólogos tenemos, tenemos que llevar ese rol y esa función, ¿vale? Ya que cada prueba tiene su propio sistema de puntuación, es decir, que cada prueba o cada instrumento no tiene la misma puntuación, chicos, ¿sale? Es diferente de acuerdo a su calificación, su interpretación y la manera de realizarse. Cada prueba es diferente, ¿vale? Es importante considerar el contexto en el que se aplicó y eh, así como otros factores relevantes en la vida de la persona evaluada. Sale dentro de las aplicaciones en contextos clínicos y laborales. El contexto clínico. El propósito principal es el diagnóstico y el tratamiento de algún trastorno y así como el bienestar emocional del paciente. El contexto laboral, ajá. Dentro del ámbito laboral, pues se centra en la selección, ajá, y desarrollo del talento humano, evaluando la idoneidad, ajá, del candidato para para los puestos específicos y el área específica, prediciendo así un rendimiento fructífero. Sale. Entonces, eh, les comparto la bibliografía, ajá, la bibliografía de donde sacamos este, de donde les comparto la información, ajá, y por el día de hoy ha sido todo, chicos. Espero que les haya parecido interesante y vuelvo a repetir, ¿sale? Cada prueba, este, tiene su modo de aplicación, su modo de evaluación, su modo de interpretación y su manera de calificar las puntuaciones, ¿vale? Entonces, sí es importante que lo dejemos claro. Y espero que les haya sido fructífera la clase, espero que se les haya hecho amena. Y sin más por el momento, me despido de ustedes. Que tengan excelente sábado. Y nos vemos en la siguiente clase.